siempre hay que saber con quién asociarse. Yo no me arrepiento de los socios que he escogido para mis negocios. Yo creo que han sido buenas personas siempre. Pero las personas, vuelvo y repito, evolucionan. El momento de tomar una decisión de separarse de una sociedad, uno debe, si es que no lo hiciste antes, debes tratar de cerrar las cosas claras. Ahí vuelvo y digo, el por qué debes hacer antes. Uno debe siempre, cuando tiene socios, y aunque sea tal vez un poco álgida la conversación, es sentarse y decir: un episodio más de Cambio de Mando, y doy la palabra a Jonathan para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenos días con todos. Tengo el gusto de presentar a Pablo Guerra. Él es socio fundador de G&G. Bienvenido, Pablo. Hola, Jonathan. Leonardo, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto sentarnos aquí a conversar. Bueno, Pablo, de alguna forma ya nos conocemos de algunos años en ese mundo de las finanzas, de la auditoría. Cuéntanos un poquito cómo te involucraste y cómo nació en ti crear tu propia firma. Bueno, yo llego a ser auditor por esos azares del destino. Nunca tuve dentro de mi vida o de mis planes de vida ser auditor. Pero ¿qué quería ser? Perdón, no tenía claro. Me había formado durante el colegio para ser oficial de marina. Y cuando estaba por salir del colegio, porque yo estudié en un colegio naval, ya no me dio ganas. Entonces, obviamente mi papi no me iba a dejar sin estudiar. Y me dijo: te vas a la Católica a buscar qué seguir. De que estudias. De que haces algo. Ya, tocó dar la prueba. Y di la prueba, me inscribí en la única carrera que te permitía trabajar y estudiar, que era administración. Y en ese tiempo tomabas carrera entre administración y auditoría en tercer nivel. Y para tercer nivel yo ya había estado trabajando en el SRI, como en el departamento de reclamos administrativos. Entonces ya me gustaba algo el tema de contable, el tema de auditoría, y pues opté por seguir la carrera de auditoría. Y luego ya a los pocos meses pues ya me vinculé a una firma donde fue un camino en el que me fui enamorando cada vez de lo que es la auditoría, porque la auditoría, lejos de ser una profesión para mí, como yo pienso, es un estilo de vivir, es una forma de vivir. Es el estar siempre con traje, es estar conociendo gente, conociendo de empresas. Y yo sí siempre digo que tuve esa bendición de Dios, de poner la auditoría en mi camino y de haberme enamorado de esta profesión, de tal forma que nunca he visto a la auditoría como un trabajo. He visto como esa parte de mi vida que me hace feliz. Qué interesante, genial. Oye, y cuéntanos un poco ya en tu salida de la firma, de esta firma donde, digamos así, te enamoraste de la profesión. Después decidiste ser socio de una firma. Sí, cuéntanos un poco ese proceso, cómo fue, lo bonito y lo malo a veces de hacerlo. O sea, bueno, yo creo que cuando uno ya decide hacer empresa, yo tenía 25 años cuando mi anterior socio me invitó a hacer una empresa. Fueron algo así como 15, 16 años de socios donde hubieron maravillosas experiencias. Ahí yo creo que el hecho de crear empresa, el hecho de formar gente, el dar trabajo, el servir a tus clientes, es algo que a las personas les llena. Nosotros tuvimos la fortuna de hacer crecer esta compañía donde yo estuve vinculado 16 años. Sin embargo, ya después de 16 años yo opté por dar un paso al costado. Las personas cambian, las personas evolucionan, eso no es malo. Y llegó el momento en el que yo tal vez ya no compartía las visiones de los socios. Y fue el momento en el que di ese paso para crear la firma de ahora, que es una firma en la que ya estamos 3 años, que es G&G, donde ya, y de igual forma hemos ido tratando de formar gente, equipos, y dando un servicio a nuestros clientes de tal forma que estos clientes se sientan contentos con nosotros, porque lo que nosotros vendemos es servicio, y el servicio se mide
en la calidad y cómo lo percibe el cliente. Y Pablo, ahí me recuerdo que alguna vez que estábamos conversando, tú dices que amas la profesión de la auditoría, pero tus papás también creo que se dedicaban, o tus tíos, algo así, también a esta rama de servicio. ¿Tiene eso algo que ver? Sí, Es influencia. sí, o sea, nunca lo sentí como una influencia de ellos. Mis tíos son auditores, tengo 3 tíos auditores. Ninguno, Tres. Y obviamente yo creo que si bien no hubo esa influencia, pero siempre hubieron esas historias de la mesa, ¿no? En los almuerzos, los domingos en la casa de la abuelita, un tío estaba asignado en Industrias Dales, el otro estaba en la Contraloría, así. Entonces, esto les voy a contar, no es mentira. Encontré unos dibujos de cuando yo tal vez tenía 3 años, 3, 4 años. Mi dibujo es en bicolor, en una hoja de 14 columnas. Entonces creo que Es de una de los auditores. claro, seguro mi tío llevó alguna hoja y yo me jalé la hoja de sus files y comencé y con un bicolor que encontré seguro en su portafolio y hice unos dibujos y por eso es que yo digo que cuando yo no jugaba con carritos, sino yo hacía aviones con hojas de 14 columnas, siempre les digo esa broma, pero no es verdad, pero sí una vez sí tengo un dibujado ahí en una hoja con un bicolor. O sea, ya tiene de nacimiento. Sí, ya está en los genes ya. Y Pablo, en este contexto, tú sabes, en este podcast hablamos de la experiencia, de esas vivencias de los empresarios, de los emprendedores, y de alguna forma, cuando hablamos de empresas familiares, de empresas como tal, este tema de servicios, hay un montón o miles de empresas que prestan servicios de diferentes tipos. Y refiriéndome a servicios como tal, ¿cuál es tu criterio? ¿Crees que se puede heredar en una empresa de servicios o se puede dar una sucesión? Bueno, yo creo que para servicios profesionales, como es nuestro negocio, la sucesión de acciones o la heredad de acciones no existe. Ya, perfecto. Yo creo que cuando tú creas una firma, tú tienes que dejar claro a tus hijos que las acciones de esa compañía o de esas compañías no van a ser parte del haber patrimonial que les va a quedar a ellos. Porque si tú quieres asegurar el mantenimiento a lo largo del tiempo de una firma, tienes que asegurar que las personas que vengan después de ti sean las idóneas para sentarse en ese puesto de liderar una firma de servicios. En una firma de servicios como la nuestra, los servicios nuestros son mucho de confianza. Y no quiere decir que porque el cliente te tiene confianza a ti, le va a tener confianza a tu hijo. Le va a tener confianza a ti, a la firma y a la técnica y al profesionalismo de la firma. ¿Tú cómo aseguras eso? Poniendo en tu puesto o formando una persona o personas que tengan esa misma calidad técnica, esos mismos principios, esos que se asemejen a ese ADN tuyo como fundador de la empresa. ¿Y por qué te preguntaba eso? Porque con Jonathan ya en nuestra experiencia hemos visto ya que es una realidad. Tú puedes hacer una sucesión en una empresa a nivel accionario si puedes. Yo te doy mis acciones y yo me voy y ya hice esa sucesión o ese traspaso. Pero cuando son servicios es muy, muy, muy difícil, porque como tú bien dices, es confianza. Tus servicios, si eres un médico, si eres un auditor, tus clientes te contratan por la confianza que te tienen. Pero trasladar eso a una siguiente generación es muy difícil porque los servicios por lo general tienen técnica detrás. Claro. Tú vendes conocimiento. Entonces, no sé ahí, Jonathan. Sí, no, y no solo es eso, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que las posibles futuras generaciones que se queden liderando la firma ya como accionistas tienen que tener y compartir la misma visión de los anteriores. Ahora, tú sobre este tema, ¿has pensado en formar ya personas, no necesariamente familia, para hacer este trabajo? O sea, obviamente dentro de la firma tenemos 2 personas que tienen ese perfil de irse formando, porque aquí tienes que formar en parte técnica, en parte comercial, en la parte de manejo de relaciones con clientes o con personas, porque es toda una amalgama de virtudes que debes tener un director Para caerle bien al cliente.
tienes que caerle bien, porque si no le caes bien, no te firma y no quiere trabajar contigo. Así seas el mejor auditor del planeta. Entonces tienes que ir formando. Yo en este momento, el momento de la firma es el momento en el que está formando personas, dos personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener esa carga luego de llevar la parte técnica, la parte comercial de la firma y yo ir poco a poco deslindándome de ese trabajo para dedicarme a otras cosas propias de la firma también, porque tienes otras cosas administrativas, marketing, comerciales y todo que en este momento recaen sobre mí. Es durísimo. Es bastante fuerte. Oye, y pasando un poco ya nuestras experiencias como tal en consultoría y entendiendo la importancia del gobierno corporativo, que es lo que nosotros tratamos siempre de promover, en tu experiencia, ¿qué empresas son las más exitosas? ¿Las que tienen, las que no tienen gobierno corporativo, las que se organizan? ¿O cómo tú lo ves? Definitivamente las empresas que tienen un orden, un gobierno, así no sea tan formal como tener un directorio, pero por lo menos tener una base sobre la cual se tomen las decisiones. Yo te diría, el 95% de los clientes que hemos manejado son clientes, son empresas familiares, porque ese es nuestro nicho de mercado. Y en las empresas familiares tenemos ese problema, puedes identificar dos problemas claros. Tienes identificado aquella empresa que está liderada solo por el fundador o por el papá, digamos así, y esta persona no deja involucrarse a los hijos en la toma de decisiones. Les paga universidades, maestrías, les forma y todo, y no les deja tomar una decisión de comprar un tornillo. Tienes de ese lado. Y tienes del otro lado en cambio en el que los hijos no quieren involucrarse. Y eso yo he visto es un poco más doloroso porque los fundadores van a las compañías ya con edad avanzada, siguen tomando decisiones y toman decisiones en función del conocimiento que ellos adquirieron a lo largo de los años, que no necesariamente es un conocimiento o una práctica que se adapte a la actualidad. Y eso les va haciendo perder cada vez mercado, cada vez clientes y se va reduciendo sus gananciales y tomando en cuenta que ya no es una empresa que mantiene una familia, sino es una empresa que muchas veces mantiene 3, 4 familias porque ya mantiene las familias de los hijos. Y ahí va deteriorándose las posiciones de las compañías. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de tener un adecuado gobierno corporativo. De tener claras las reglas, de tener claras los momentos de toma de decisiones o cómo van a llegar a tomarse tal o cual decisión para el bien de la empresa. Yo sí creo y yo estoy claro que debería ser la función de la superintendencia de compañías quizás por un monto de operación, activos, empleados, ingresos, no sé, pero que exija a las empresas que tengan directorios. Porque así va a haber mayor control dentro de la empresa y va a ser el primer filtro de control para una superintendencia de compañías que pueda después controlar las decisiones o el manejo de la empresa. Ahí ya topaste un tema difícil, complicado. O sea, de hecho, en nuestro país la superintendencia sí ha creado normas de buen gobierno corporativo y Estado, pero de alguna forma no son obligatorias. Entonces, tu percepción tiene que ser obligatorias para que de alguna forma se pueda promover, ¿no? Que las empresas un mejor control y toma de que decisiones. las empresas no se extingan, que es lo que más nos preocupa. Así, que no se extingan, que sigan generando empleo, que sigan generando impuestos, que sigan generando contribuciones a las mismas entidades de control. ¿Qué es lo que nos interesa? Que el ecuatoriano genera ideas, genera emprendimientos. Si estos emprendimientos los formalizas, los haces empresas y esas empresas le pones un buen gobierno corporativo, vas a ver que tienes mejores resultados en los índices de ingresos, de finanzas, en los índices de pago de impuestos y todo se va a mover como un círculo, ¿no? Sí, ¿no? Y no nos vayamos a un extremo de gobierno corporativo, o sea, tener consejeros, ya estás un paso pidiendo mucho ya. No, en la evolución de las empresas, ¿no? Obviamente hay un punto en el cual tú misma lo mencionaste, tal vez nivel de activos, tal vez nivel de operaciones,
ya se hace muy necesario, ¿no? Se hace necesario, se hace imprescindible. O sea, es el momento en el que ya tu operación crece, es el momento en el que tú debes traer a tu mesa de decisiones más cabezas que te ayuden a tomar buenas decisiones. Porque el hecho de que tú seas un empresario de 40 años de experiencia no quiere decir que te las sepas todas. Y van a haber personas, tal vez expertos de finanzas, expertos en comunicación, que te van a dar ideas actuales que te van a ayudar a tomar mejores decisiones y con lo cual tu empresa va a ser beneficiada. Y al ser beneficiada la empresa, ¿quién termina siendo el beneficiado? El accionista, el dueño. A ver, Pablo, yo tengo dos preguntas. Hemos topado el tema de gobierno corporativo, la superintendencia, debería haber más control desde tu producción, que me parece un criterio válido. Pero quiero ya entrar a cómo tú has vivido la experiencia de emprender, de hacer tu firma en el camino para quienes prestan servicios. Es más difícil. Tú decías, tengo que aprender a vender, tengo que saber la técnica, tengo que hacer networking y un montón de cosas. Formar a mi equipo. Pero tal vez que nos puedas compartir alguna vivencia que haya sido bastante crítica, porque las empresas que son de servicios tienen socios. Y estos socios a veces se pelean. No se alinean. O no se alinean. O llega un momento, como tú comentabas, que más bien hay que tomar la decisión y separarse. Entonces, en ese contexto, ¿qué podrías recomendar a quienes prestan servicios como empresa y tienen socios? O sea, la verdad, siempre hay que saber con quién asociarse. Yo no me arrepiento de los socios que he escogido para mis negocios. Yo creo que han sido buenas personas siempre, pero las personas, vuelvo y repito, evolucionan. Evolucionan, yo cambio, Jonathan cambia, tú cambias, y tal vez lo que en 10 años te parezca bien a ti ya no me va a parecer bien a mí. Y tú como socio de la firma tienes que saber si es que estás haciendo con tus decisiones y tus ideas, tal vez estás entorpeciendo el desarrollo del negocio todos los días. Entonces es el momento en el que tú debes tomar una decisión y decir, ¿estoy sumando a la empresa? ¿Estoy en realidad con mi forma de pensar, no me estoy alineando a los otros socios? Entonces, en mi caso particular fue, doy un paso al costado. Esto te digo, no es que con esto yo he salido disgustado ni nada, pero fue más bien, ¿saben qué? O sea, ya no, No estamos alineados. no estamos alineados y yo prefiero dar un paso al costado. Obviamente tenía que poner una empresa de competencia porque no sé hacer otra cosa y estoy viejo para ser golfista, entonces no, o triatlonista, pero No volverán a hacer. no podía hacer otra cosa, entonces tenía que montar la competencia. Pablo, y obviamente, retomando este tema mismo, ¿qué consejo darías para estos empresarios que estamos en servicios? ¿Qué consejo tú les podrías dar para que tengan una visión compartida? Porque al final, si bien es cierto, sí puede ser que las personas cambian. Sí cambiamos todo el tiempo. Vamos evolucionando para mejor, a veces no para mejor. Pero en este contexto, para tener porque separarse de los socios debe ser difícil, ¿no? Casi un divorcio. Es como un divorcio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso duro? Más enfocado a un consejo de cómo hacerlo, ¿no? Para que no sea tan difícil. Te separaste en buenos términos, pero nunca va a ser fácil, ¿no? Hacer una separación de este tipo. Para nada, o sea, porque estás dejando parte de tu vida. Nunca va a ser fácil porque estás dejando el lugar en el que fuiste de 8 de la mañana a 9 de la noche durante 16 años, durante 15 años, durante los años que sean. Sin embargo, el momento de tomar una decisión de separarse de una sociedad, uno debe, si es que no lo hiciste antes, debes tratar de cerrar las cosas claras. Ahí vuelvo y digo, el por qué debes hacer antes. Uno debe siempre, cuando tiene socios, y aunque sea tal vez un poco álgida la conversación,
es sentarse y decir, oigan, ¿qué va a pasar el momento que un socio sale? ¿Esas acciones o esas participaciones van a ser adquiridas por los socios que quedan? ¿Van a traer un nuevo socio? ¿Cómo va a ser el momento de la migración de equipos, de clientes? Porque no te vas tú solo. Van a haber clientes que salgan atrás tuyo. Van a haber equipo de trabajo que se vaya atrás tuyo contigo. Entonces, todo eso debe estar definido antes. Yo creo que si uno se sienta con los socios y dice, oigan, dejemos las cosas de lado, hablemos. Y eso hay que hacerlo en un buen momento. Exacto. Cuando todos estamos... Cuando estás en la cúspide del enamoramiento, ¿no es cierto? Ahí tienes que decirles, a ver, queridos socios, sentémonos, discutamos qué va a pasar cuando nos vayamos. Cuando alguien de nosotros decida irse. Porque puede ser que yo salí porque ya no me alineaba, o puede ser que yo salgo porque simplemente mi familia y yo decidimos migrar a otro lado, y ese momento, ¿qué va a pasar con la firma? Porque, quieras o no, yo siento que la firma de donde yo salí pudo haberse afectada por la salida de un socio fundador, de un socio que lideraba la práctica de auditoría financiera. Entonces, uno tiene que anticiparse a esos hechos y delinear muy claramente cuáles van a ser el to-do de qué va a pasar, quién va a heredar, quién va a comprar las acciones, qué va a pasar con los clientes, qué va a pasar con los empleados, porque Con los activos que se formaron en ese periodo. Porque tienes activos tangibles, tienes intangibles, tienes experiencia, tienes marcas, tienes un montón de cosas que a veces no llegas tal vez a valorar adecuadamente. Y capaz y la necesidad de desvinculación de una persona le va a llevar a tomar una decisión, ¿saben qué? Y sin una camisa de fuerza, ¿no? Porque bien dijiste, yo me dediqué a estos 16 años, no voy a salir a hacer otra cosa. Entonces no puedo firmar una no competencia. Tienen que ser acuerdos que sean manejables. Claro. Y que sean... O sea, técnicamente eso se llama acuerdos parasociales. Y justamente topando el tema de la empresa de servicios que tiene socios, como tú dices, va evolucionando en el tiempo, se enamora, va creciendo, va comprando activos, de alguna forma ya cada socio tiene su propia cartera y todo, pero en ese momento, o sea, nunca es tarde para hacerlo, pero como bien dices, hay que dejar las cosas por escrito y pensar en los peores escenarios y dejarlos plasmados, porque si se llegaran a dar en un futuro, va a ser más claro cómo se podría de alguna forma, ante una salida de un socio, ante el fallecimiento de un socio, porque pueden pasar un montón de cosas. Y es algo similar a lo que pasa en las empresas familiares. En las empresas familiares se hace un protocolo familiar que muchas veces se deja escrito y se deja debajo del escritorio, pero de alguna forma hay que buscar que eso sea socializado y que haya un proceso continuo con la familia de ir mostrando las cifras. Que tú has trabajado con un montón de empresas familiares. Respecto a esto, ¿cuál es tu experiencia como auditor en este contexto, ¿no? De dejar las cosas claras? ¿Has visto que las empresas escriben o no escriben o no se O escriban y le dejan debajo del escritorio refundido? Yo creo que ahí lamentablemente, oye, escribe, sí, exacto, no escriben, lamentablemente no se anticipan. Y el problema se da cuando tú dices, pase algo, se muere uno de los socios y tienes esposa y 3 hijos metidos en una compañía de la cual seguramente capaz y no conocieron mucho y de la cual quieren, como con todo el derecho, obtener rendimientos. Entonces, yo te mentiría que si tal vez el 2% de los clientes de empresas familiares que he auditado he encontrado protocolos, he encontrado tal vez algo por escrito. El resto de empresas no. Y ahí es donde tú sí le sugieres al grupo de socios, oigan, dejen claro qué va a pasar. Si uno de ustedes fallece, ¿qué va a pasar con las acciones? Bueno, cuando son compañías que son industriales o comerciales, es un poco menos complicado. Pero también hay compañías que son clientes, que son empresas de servicios, donde volvemos al tema de que
de que tal vez y no debería existir esa transferencia de acciones. Y yo te digo ahora esto después de 18 años, después de 22 años, porque si a mí me preguntabas hace 18 años, a mis 25 años, me decías, Pablo, ¿tú crees que las acciones de la empresa que acabas de firmar en la notaría deben ser heredables? Claro, para mis hijos. Ahora ya no, ahora yo no pienso eso. Ya lo viviste. Ya lo viví. Y sí, ¿no? Tenemos lastimosamente en el tema Latinoamérica, primero nos preocupamos del plan comercial, después de los temas importantes como el tema de la sucesión. Bueno, Pablo, ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido una charla muy interesante y te vamos a pedir que nos ayudes con una recomendación, con un mensaje a las personas que nos están viendo sobre tus vivencias, ¿no? Sobre lo que les podrías aportar para que sus empresas sigan adelante. Bueno, mantengan el orden. El orden financiero en una compañía es clave, pero también el orden de la toma de decisiones. Si tienen socios, también lleguen a acuerdos en los que ninguno de los socios se sienta abusado por los otros socios porque encuentran eso. Hagan un acuerdo. Creo que muchas de las empresas en el Ecuador, si no son familiares, se forman entre grupos de amigos. Y no vale la pena perder amistades por un tema de negocios o por algo mal escrito, mal interpretado. Siempre es bueno anticiparse a lo que puede suceder. Siempre es bueno dejar protegido y no dejar problemas a las familias si es que a uno les llega a pasar algo. Y todo eso van a ser en el momento en el que las empresas tengan una adecuada base, una adecuada estructura de toma de decisiones. Muy bien, topaste el tema de los amigos. Las sociedades se crean muchas veces con amigos y hay que dejar las cosas claras para que todo vaya bien a amigo, por supuesto. De mi parte, Pablo, agradecido que nos hayas acompañado. Te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Solito. Bueno, muy amables por habernos visto. Un gustazo. Hasta la próxima.